a tomar antes, durante y después del siniestro, con especial énfasis en la evacuación durante incendios, ¿cierto? La confección de este plan será responsabilidad del Comité de Administración, que deberá someterlo a una aprobación de una asamblea extraordinaria citada especialmente para este efecto, dentro de los primeros 3 meses de su nombramiento. El plan de emergencia, junto con los planos del condominio detallados según necesidad, será actualizado anualmente por el Comité de Administración respectivo, y copia del mismo, junto con los planos, serán entregados a la unidad de carabineros y bomberos más cercanas, lo que podrán hacer llegar al Comité de Administración las observaciones que estimen pertinentes. ¿Qué dice esto? El último párrafo. Nosotros sí o sí debemos tener un plan de emergencia, ¿cierto? Debemos tener un plan de emergencia dentro de nuestro condominio, dentro de nuestra propiedad. Ahora, es importante que este documento obviamente se actualice anualmente. Yo no puedo hacer un solo plan de emergencia y trabajar con él 10 años, 20 años o el periodo que yo viva dentro del condominio, por ningún motivo. Tiene que ser actualizado anualmente o cada vez que exista una modificación. Si por algún motivo los monitores de seguridad eran arrendatarios y se fueron todos porque se cambiaron de casa, necesitamos actualizar el plan de emergencia porque los monitores de seguridad van a cambiar, no van a ser los mismos, ¿cierto? Por ende, es importante que nosotros actualicemos sí o sí. Y el último punto comenta que nosotros tenemos que hacer entrega de una copia, tanto a bomberos como a carabineros, que son las entidades fiscalizadoras, las entidades que nos pueden revisar este documento y que nos dicen, ¿sabe qué inmobiliaria? ¿Sabe qué asamblea o comité? Su plan de emergencia está correcto. ¿Saben qué? Está incorrecto, falta esto y falta esto otro, según el análisis que nosotros hicimos, ¿cierto? Es importante que la recepción por parte de ellos siempre esté vigente. Ya un plan de emergencia que no ha sido coordinado con bomberos y carabineros no tiene validez. Ya, por ende, es un tema que hay que tener en consideración. Definiciones. Definiciones básicas de los distintos términos que tenemos dentro de un plan de emergencia. Emergencia, cuando se combinan de forma no planeada circunstancias que podrán dar por resultado daño a las personas, equipos e instalaciones. Nosotros tenemos distintos tipos de emergencia dentro de un condominio: incendio, sismo, fugas de gas, inundaciones por fallas en el suministro de agua, qué sé yo, etcétera. Tenemos emergencias, siempre las podemos tener y siempre nos pueden provocar algún daño, ya tanto a nosotros, las personas, a los equipos y a las instalaciones. ¿A qué me refiero con equipo? Insumo eléctrico, el refrigerador, el televisor, cualquier cosa que frente a una emergencia pudiese verse dañada. Incluso las instalaciones. Mi propio departamento puede verse dañado, por ejemplo, frente a un sismo de consideración. Hay que tenerlo dentro de lo importante. Peligro, condición, situación o causa física, administrativa o otra naturaleza que pueda causar sucesos negativos, ¿cierto? Un peligro es una fuente que me puede provocar, ¿cierto?, un daño o un suceso negativo, como lo dice ahí, ¿cierto? Un perro, qué sé yo, peligroso, bravo dentro de un condominio, ¿pudiese ser un peligro? Sí, perfectamente pudiese ser un peligro. ¿Por qué? Porque puede morder a los niños, me puede morder a mí, puede morder a mi señora. ¿Puede provocar un daño? Puede provocar un daño. Ahora, el riesgo, probabilidad o consecuencias asociadas a la materialización de un peligro. El mismo ejemplo que ocupé antes. El perro. El perro es un peligro, pero no es lo mismo un Rottweiler que un perro pequeño, por ejemplo, un Chihuahua. La probabilidad quizás va a ser la misma si los dos son peligrosos, pero la consecuencia nunca va a ser la misma, porque un Rottweiler, ¿cierto?, pudiese provocarme mucho más daño que un perro pequeño, que un Chihuahua. Por ende, quizás si yo en mi condominio tengo un perro Rottweiler, le tengo que dar mucha más prioridad porque el peligro es mucho mayor y la consecuencia a la vez también lo es. ¿Ya? Ojo con eso.
Evacuación, desalojo total o parcial de una planta, local, edificio o sectores según el cual se ha declarado una emergencia. O sea, la evacuación es cuando yo salgo y me dirijo a las zonas de seguridad, al exterior del condominio, según se establezca en el mismo plan de emergencia. ¿Ya? Ahora, tenemos las vías de evacuación, que es el camino más expedito y lógico que conduce de un lugar riesgoso a una zona de seguridad predeterminada, perdón. Es importante que las zonas de seguridad existan y las vías de evacuación, como lo dice acá, sean expeditas y lógicas. O sea, una zona de evacuación por ningún motivo me tiene que dar una vuelta a la manzana para poder llegar a la zona de seguridad. Tiene que ser de forma directa y lo más expedita a la zona de seguridad. ¿Cierto? Evacuación parcial, abandono de todas las personas que ocupan un área, ¿cierto? Un área del condominio, un área de la propiedad, como puede ser uno o más pisos, o parte de un mismo piso, o una torre con agua dentro de una torre, que afecta, ustedes saben bien, cuando yo tengo una fuga de agua en un piso superior, el agua por gravedad se viene hacia abajo, y por lo general, el piso que paga la consecuencia es el primer piso, ¿cierto? Por ende, una evacuación se va a realizar obviamente a todos los del primer piso, a todos los de la planta del primer piso, porque tengo una inundación, tengo un riesgo eléctrico en donde tengo todas mis zapatillas, mis conexiones eléctricas que me pueden generar un accidente. Por ende, tengo que hacer una evacuación parcial. En ese sentido, no vale la pena que evacúe a todo el condominio. Solamente sirve que yo evacúe al sector que se está viendo perjudicado. Y la evacuación total es el abandono de todos los ocupantes del local, de todos los pisos, de este, ¿cierto? De todas las torres, absolutamente todos los propietarios, todas las personas habitantes dentro del condominio deben salir en la evacuación a las zonas de seguridad que corresponden. Nadie debe quedar adentro, que por lo general se hace en caso de sismos y en caso de incendios, ¿ya? Que por lo general es cuando afecta a la totalidad del inmueble, ¿ya? Y mayor aún en el sismo, ¿ya? Porque el incendio, incluso el incendio puede ser focalizado, pero en el caso del sismo, sí o sí que se aplican estas evacuaciones totales y también en caso de fugas de gas que pueden afectar el conglomerado completo, ¿ya? La zona de reunión, punto de encuentro que se está señalizando, en donde se encuentra el lugar menos vulnerable frente a una emergencia. Como lo dice la palabra zona de reunión o zona de seguridad, el lugar menos vulnerable, el lugar menos peligroso, ¿cierto? No puedo tener una zona de seguridad al lado del estanque principal de gas. No puedo tener una zona de seguridad en medio de la calle afuera por donde pasan los autos, ¿cierto? Porque perfectamente me pueden atropellar. La zona de seguridad tiene que ser, como lo dice la palabra, una zona segura, en una zona donde nosotros nos podamos juntar, nos podamos reunir en caso de una emergencia y que obviamente a raíz de la misma emergencia no vernos perjudicados en la zona de seguridad. ¿Ya? Esa parte es súper importante. Salida es la parte de la vía de evacuación separada de la sucursal, el cual pretende evacuar por las paredes, suelos, puertas u otros medios que proporcionan un camino protegido necesario para que los ocupantes puedan acceder con suficiente seguridad al exterior. Puertas, portones, pasadizos, accesos, escalas. Tenemos una serie de salidas a nuestras zonas de seguridad, ¿cierto? Es importante que estas salidas se utilicen de manera correcta. O sea, yo puede que la salida la tenga 100 metros más allá y aquí yo puedo saltar la pandereta. Por ningún motivo salto la pandereta. Yo me tengo que ir a donde está el acceso, donde está la salida adecuada para yo poder evacuar. Por mucho que sea más rápido saltar la pandereta, ¿cierto? Porque por saltar la pandereta perfectamente me puedo accidentar, me puedo generar una fractura y me puedo quebrar la pierna cuando caiga al otro lado. Y por una emergencia, incluso por un simulacro, que también se deben realizar y los vamos a comentar más adelante, pudiese generarse un accidente. Y eso no puede ser. ¿Ya? Y eso no puede ser, porque no, por una emergencia no se puede producir un accidente adicional. Quizás la emergencia en sí produce una emergencia o un accidentado en la emergencia en sí, pero no por una evacuación vamos a producir otro accidentado. Esa parte hay que tenerla en consideración.
Plan de emergencia es el conjunto de pasos lógicos a seguir con el fin de prevenir daño a las personas, usando para ello medios humanos, técnicos, materiales que nos puedan poner a resguardo de una situación de peligro. El plan de emergencia es un documento escrito, más adelante se lo voy a detallar, y es el detalle de los pasos a seguir para prevenir que en caso de una emergencia se produzcan daños al interior, tanto como les dije anteriormente, personas, equipos, infraestructuras. ¿Ya? Esa parte es importante. Incendio. Fuego fuera de control. Aquel el cual no se le puede controlar con los medios locales, extintores. Por lo tanto, se requiere ayuda externa y especializada de bomberos. Cuando yo tengo un incendio, yo puede que tenga un extintor a la mano y yo en mi afán de querer ayudar, voy a tomar el extintor y voy a querer extinguir ese fuego. Cuando yo tengo un incendio declarado, aunque tenga 50 extintores dentro del condominio, lo voy a poder extinguir. Es importante que en caso de un incendio, junto con la capacidad que yo tengo de preocuparme por tomar el extintor, tenga la capacidad de tomar el teléfono y llamar a bomberos. ¿Ya? Es importante que ustedes siempre recuerden el ABC de la emergencia. A, ambulancia, 131, ¿cierto? 131. B, bomberos, 132. C, carabineros, 133. El ABC de la emergencia. ¿Ya? 131, 132 y 133. ¿Ya? Es importante porque en el fondo, en caso de una emergencia, son ellos los que van a controlar. Nosotros pudiésemos cooperar, pudiésemos atenuar, pero nunca vamos a controlar al 100% una emergencia. Por ende, es importante de apoyarnos de estas personas. ¿Ya? Ojo con eso. Fuego en etapa incipiente o amago de incendio, que también se le llama. Es un fuego que está iniciando y que puede ser controlado y extinguido por extintores portátiles, sistemas de grifos de clase 2 o pequeñas mangueras sin necesidad de usar ropa de protección o equipos de respiración. Es un amago de incendio. Por lo general, un amago de incendio es un incendio no mayor al tamaño de un basurero. Imagínense un basurero, estos típicos que tienen en la cocina, un basurero, y el extintor de 10 kilos es para un fuego no mayor que eso. Si yo tengo un fuego de mayor envergadura que eso, es un incendio declarado y yo tengo que llamar a bomberos. ¿Ya? No tengo que perder el tiempo vaciando extintores, tengo que perder el tiempo llamando a bomberos, porque ellos tienen que venir. Y ellos son los que tienen que atacar la emergencia. Yo atenúo, yo apoyo como monitor, como brigadista, incluso como prevencionistas de riesgo. Quizás llegan personas que son prevencionistas de riesgo, quizás dentro de los propietarios pudiésemos tener hasta algún bombero, ¿cierto? Por ende, es importante que estas personas son parte fundamental y pueden ser un apoyo, pero son las entidades externas, en este caso bomberos y carabineros, los que nos van a ayudar a controlar la situación. ¿Ya? Fuego estructural interior. Este fuego de gran tamaño afecta el interior de un edificio, una estructura cerrada, y presenta un grado de desarrollo más avanzado que de un fuego de etapa incipiente. El personal que combate estos fuegos debe estar físicamente apto y disponer de ropa de protección y de equipos de respiración de autocontenido. O sea, cuando yo tengo un incendio declarado y ya se empieza a incendiar al interior del departamento y me está tomando un departamento, 2 departamentos, 3, 4, la torre completa, ¿cierto? Bombero es el que ataca. Bombero ataca del exterior y bombero ataca con equipo especial, con equipo de respiración incluso autónomo, porque ustedes saben que el fuego reduce la capacidad de oxígeno que hay en el interior de las viviendas, ¿cierto? Porque el fuego hace uso de todo el oxígeno y reduce el oxígeno, más el humo, por ende yo entro y voy a tener una reducción importante de oxígeno, me puedo morir. Por lo general en incendios las personas mueren ahogadas, no mueren quemadas, ya, para que lo consideren. Siempre la persona en un incendio muere por el tema del humo o por el tema de la ausencia, de la carencia de oxígeno, no por las quemaduras. ¿Ya? Es un tema importante, relevante, y en eso va la evacuación y el saber qué hacer, ¿cierto? Sismo, terremoto. Yo creo que esto, si es chileno, sabemos este punto y dominamos este.
porque si hay una cosa que tenemos presente en Chile son los sismos y los terremotos. Puede suceder una hora, puede suceder una mañana, ¿cierto? Porque Chile sabemos que es un país que tenemos terremotos e incluso hemos tenido los terremotos más fuertes a nivel mundial, ¿ya? Por ende, nosotros prácticamente somos un ejemplo, un mal ejemplo a seguir, ¿cierto? Porque, chuta, estas emergencias ojalá que no sucedieran en nuestra geografía, pero suceden. Y si suceden, tenemos que estar preparados, ¿cierto? Y sobre todo dentro de nuestro lugar de habitación. Ustedes se tienen que acordar el departamento que se derrumbó en Concepción, uno de los casos más relevantes dentro de, ¿cierto? Es importante saber manejar y saber controlar la emergencia, saber dirigirse a las zonas de seguridad, porque yo le aseguro que teniendo esa información, más de alguna vida se pudiese haber salvado. Ya, en el fondo, todas estas medidas que nosotros pudiésemos tomar salvan vidas. Ya, y la información y la importancia que ustedes le den a esto también salva vidas. Ya, es súper importante. Plan de emergencia ante siniestro, PES, como le llamamos. El plan de emergencia es una implementación de un conjunto de disposiciones, pautas de prevención y procedimientos operacionales con el propósito de controlar las consecuencias de un incidente con potencial de pérdidas considerables. Lo mismo que ya les comentaba, accidentes, viejos quemados, viejos que se tropiezan, una mordida de un perro que estaba dentro del condominio, son pérdidas, ¿cierto? El conocimiento, la divulgación y la puesta en práctica de estas materias marcarán la diferencia de cuando una comunidad, un edificio o condominio se vea sometida a una situación o emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad de conocimiento que ustedes tengan de este documento va a decir si esto va a funcionar bien o mal, si la evacuación va a salir bien o va a salir mal. Unos van a dirigirse para allá, otros van a correr por otro lado, otros van a bajar gritando. No va a haber una comunicación entre ustedes, entre el condominio. Por ende, una evacuación, por mucho que tengamos un plan de emergencia, se va a ver afectada e incluso pudiese provocar algún daño en algún propietario, ¿cierto? En algún familiar. El plan de emergencia de frente a siniestro de un edificio condominio debe contener un esquema simple para poder implementarlo en una muy particular comunidad de copropietarios. La realidad de los copropietarios, usuarios de un condominio, es esencialmente heterogénea, lo que agrega un grado extra a la dificultad para su puesta en marcha. Lo mismo que comenté al grupo anterior. Somos todos distintos, todas las familias son distintas. Unas familias pueden que tengan un problema, que tengan un familiar que esté postrado, que esté en cama. Otra familia puede que tenga una persona con movilidad reducida, con una persona en silla de ruedas, o una persona ciega, o una persona que tiene dificultad en la comunicación, y que nosotros tenemos que hacer algo para abordarlo dentro del plan de emergencia y por ningún punto dejarlo de lado. O sea, ¿qué vamos a hacer si una persona vive sola con una persona en silla de ruedas? El vecino, porque está dispuesto en el plan de emergencia, va a saber que va a tener que quedar a ayudarse a bajar esa silla de ruedas junto con el familiar, ¿cierto? Esa coordinación y esa comunicación es fundamental para el buen funcionamiento de esto. Y como les digo, lo distinto de todos nosotros vuelve un poco más complejo esto. Por ende, es importante que ustedes entreguen esta información. No la silencien, ¿no? Yo vivo con una persona en calidad de postrada, yo vivo con una persona en silla de ruedas, qué sé yo, para nosotros poder abordarlo y poder señalarlo frente al comité y que ellos puedan hacer acción frente a esto. ¿Ya? Es importante. Concepto importante. La seguridad tiene por función la eliminación o contención del peligro que amenaza a las personas y bienes, ¿cierto? O interfiere en el desarrollo normal de las actividades. La forma de denominar el peligro es controlar el riesgo. De dominar el peligro es controlar el riesgo, ¿cierto? La seguridad, ¿podemos eliminar el riesgo? A veces sí, a veces no, ¿cierto? Un sismo lo podemos eliminar. Por mucha seguridad que tengamos dentro de un plan de emergencia, van a haber desastres naturales que nosotros no podemos controlar. Y a veces incluso es imposible o difícil predecir. No sabemos cuándo tenemos el próximo terremoto, ¿cierto? No tenemos cómo saber, siendo que hay tecnología, hay algunos científicos trabajando en ello, pero no tenemos cómo predecirlo. Por ende, como no tenemos cómo predecir, tenemos que estar siempre preparados.
¿Ya? Esa parte es súper importante. El riesgo es cualquier condición o causal o causa potencial de daño. Este debe ser identificado y evaluado para determinar la forma de reducirlo, traspasarlo o asumirlo. Lo mismo, el riesgo tenemos que reducirlo, ¿cierto? Reducirlo, traspasarlo, ver cómo lo podemos manejar o asumirlo. Algunas veces que se asume, como les dije anteriormente, nosotros somos chilenos, vivimos en Chile y tenemos un país donde tenemos una gran cantidad de sismos. Lo tenemos que asumir, ¿cierto? Y al asumirlo, tenemos que saber cómo atacarlo cuando nos toque la emergencia. Que seguramente a más de alguno de ustedes que estuvo en Santiago, que estuvo entre Santiago y Concepción, para el 2010, ya le tocó pasar por esto, ¿cierto? Y que sea una oportunidad de mejora o una oportunidad de aprendizaje, porque en el fondo son esas situaciones las que nos dejan el aprendizaje. Por lo mismo, es importante esta realización de simulacros. Nosotros debemos realizar simulacros al menos 2 veces al año, para saber cómo actuar, para saber qué hacer, ¿cierto? ¿Cuáles son las vías de evacuación? Si están adecuadas, porque claro, nosotros podemos hacer un plan de emergencia súper bonito, con dibujos, con flechas, con todo, pero si en terreno no se asocia a la realidad y practicamos lo que está en el papel y no funciona, tenemos que reestructurar, tenemos que hacer todo de nuevo. Por ende, si no hacemos un simulacro, prácticamente estamos funcionando ciegas. Por ende, llega la emergencia y actuamos. Y quizás, como no lo tenemos asumido y no lo tenemos abordado, puede que actuemos mal. Actuemos sin alguna información en particular, qué sé yo. ¿Ya? Un riesgo no controlado puede desencadenar un siniestro, desastre, catástrofe, ocasionando perjuicios, insospechados, consecuencias como por ejemplo daño a las personas, a la propiedad, a fuentes laborales, ¿cierto? Al medio ambiente, a la imagen y al valor comercial del edificio, sus unidades, alarma pública, demandas judiciales, pago de indemnizaciones y una serie de daños, ¿cierto? La idea es que nosotros con este plan de emergencia, con este PES, que se le llama abreviadamente, nosotros podamos abordar estos temas, podamos acotarlos y podamos disminuir, eliminar, ¿cierto? Que sería ya la perfección, eliminar el riesgo asociado a todas estas emergencias que se nos puedan presentar. ¿Ya? Ahora, objetivos del PES, del plan de emergencia. Primero, evitar la ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia. Segundo, detección y alerta temprana de la emergencia. Es importante saber detectar. Respuesta y reacción de control rápida. Minimización de daños y consecuencias. Pronta normalización de las actividades. Todo esto que detalla, que nosotros vamos a saber cómo actuar, vamos a saber qué hacer, vamos a saber qué hacer en todo momento, lo que nos va a permitir el último punto, pronta normalización. Porque si nosotros no sabemos qué hacer y cometemos errores en cada paso que damos en una emergencia, nosotros no vamos a volver a la normalidad rápidamente. Porque quizás se van a producir otros daños y otras causas asociadas a la emergencia, ¿cierto? Es importante seguir con estos pasos. Estos objetivos se pueden lograr con un buen plan de emergencia o seguridad, se los dije anteriormente. A pesar de eso, yo puedo tener un muy buen plan de emergencia, pero ojo con el segundo punto, una comunidad organizada, participativa y dispuesta a adoptar una actitud segura, ¿cierto? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Tienen que ser organizados, tienen que ser participativos, yo estar ahí metido en el tema, ir a la asamblea, participar de las reuniones, ser activo en ese sentido. Porque si no soy activo, no me van a incluir dentro de las apreciaciones con respecto al plan de emergencia. Quizás no van a escuchar mis recomendaciones en base a mi torre, quizás yo vi algo y pucha, lo quiero comentar en la asamblea, pero como me da lo mismo, como no voy porque no me interesa, no lo comento y al final es una observación que nunca se arroja. Por ende, yo puedo tener un muy buen plan de emergencia, pero si yo tengo una comunidad que no está organizada, no es participativa y no está dispuesta a adoptar actitudes seguras en frente a una evacuación, nos va a quedar la grande. Unos van a arrancar para allá, otros van a arrancar para otro lado, se van a generar accidentes, se van a generar daños quizás a las personas, a los equipos, a las propiedades, qué sé yo. Es importante manejar esto.
Invirtiendo en seguridad, dotando al condominio de los medios materiales y técnicos adecuados, ¿ya? Extintores, cinta antideslizante, engomado para los peldaños, etcétera, ¿cierto? Señalética también, que es importante, vías de evacuación, extintores debidamente señalizados, zonas de seguridad debidamente señalizadas, etcétera. Equipos para emergencia, linternas, velas, pilas, rayos, fósforos, extintores de incendio, etcétera. ¿Cuántos de nosotros tenemos linterna en la casa? Tenemos un bolsito ahí, un kit de emergencia con un bolsito, un par de velas, un encendedor ahí también dejar, pilas, una radio, porque es importante, porque cuando, no sé si se acuerdan para el 2010, no había teléfono, no había televisión, no había nada, los celulares muertos. Lo único que funcionaba era la frecuencia modulada, FM y AM, ¿cierto? Los que, quizás los más antiguos, qué sé yo, los que tenían su radio FM con antena, pudieron escuchar las noticias, saber lo que estaba pasando. Me acuerdo de este famoso blackout que le llamaban, que se apagó todo Chile, se apagó todo Santiago prácticamente, estaba todo a oscuras. Y es una herramienta súper importante, porque en el fondo esa radio puede ser mi canal de información frente a una emergencia que ya tuvimos el 2010, no fue hace tanto, no fue hace 50 años, no fue hace 60 años atrás, o hace 100 años, fue hace poquito. De hecho, todos los que estamos en ese grupo, lo más probable es que hayamos estado ahí. ¿Ya? Fósforos, extintores de incendio, etc. Alimentación de emergencia. Alimentación de emergencia. ¿Yo qué entiendo por una alimentación de emergencia? Una alimentación de emergencia se me refiere a una alimentación adecuada frente a una emergencia en particular en donde yo voy a estar quizás en un estado de shock, en una situación de estrés, qué sé yo. ¿Qué recomiendo yo? En el mismo botiquín, chocolate. Guarden chocolate en ese botiquín. Los elementos, sobre todo el chocolate, cacao, azúcar, tiene una carga vitamínica importante y puede mantener a la persona alimentado durante un periodo. ¿Ya? Chocolate. ¿Ya? El chocolate es importante porque incluso puede servir mucho para una persona que está nerviosa, que está tensa, qué sé yo, ayuda también a calmar un poco por efectos del azúcar. ¿Ya? Así que eso es importante. Botiquín, el último punto. Botiquín con los elementos importantes. Gasa, pinza, suero fisiológico. A veces es ideal tener unos puntos plásticos. Tijera, algún medicamento básico, paracetamol, qué sé yo. Es importante que tengamos un botiquín básico, cosa que en caso de una emergencia podamos reaccionar. E incluso pudiesen adquirir botiquines como condominio. Venden botiquines dependiendo de la cantidad de gente la cual sirve ese botiquín, no sé, 100 personas, 200 personas, y hacen botiquín para 200 personas que incluyen todos los insumos necesarios, ¿cierto? Eso existe. Ya la idea es que deben contar con un botiquín. Idealmente iniciativa propia en cada uno de los departamentos, pero en el condominio también se debe contar, ¿ya? Pero la iniciativa propia es súper valiosa, chiquillos. Es súper valiosa la iniciativa propia porque en el fondo me dice que yo estoy preparado y que yo puedo estar preparado también frente a una emergencia que puede tener algún vecino, algún familiar, incluso dentro de la misma propiedad, ¿ya? Características del PES. Primero, debe ser escrito, es un documento a publicar, o sea, yo tengo que entregar un plan de emergencia y debe ser escrito, un documento firmado, ¿cierto? Quien elaboró, quien aprobó, quien recibió, en este caso bomberos, carabineros, como lo comenté anteriormente. Debe ser revisado por un especialista. En este caso, el plan de emergencia es elaborado por un prevencionista de riesgo, que a la vez es un especialista, obviamente en emergencia y en riesgo. Y a la vez, como les dije anteriormente, este documento es validado por bomberos y carabineros, que es la otra parte o la contraparte especialista, quienes son los últimos que recepcionan este documento y que dicen, sí, estamos ok, podemos funcionar. ¿Ya? Debe ser aprobado por una asamblea extraordinaria, es importante, ya debe ser sí o sí aprobado por una asamblea, o sea, esto tiene que ser revisado por la asamblea, tiene que ser leído y tiene que ser aprobado. Estoy de acuerdo con el documento, yo firmo
como parte de la asamblea yo firmo el documento. Debe ser publicado y entregado a cada copropietario una propiedad de sus elementos más importantes. Debe ser publicado, o sea, por lo menos en la conserjería yo tengo que tener acceso al plan de emergencia. El libro completo, o sea, si yo tengo 80 páginas de un plan de emergencia, yo tengo las 80 páginas del plan de emergencia. Adicional a esto, se entrega un tríptico, por lo general, que pudiese ser un tríptico o un díptico del plan de emergencia, que me indica los elementos más importantes, las vías de evacuación, los números de emergencia, qué hacer, dónde están las zonas de seguridad, qué sé yo. Ya un resumen básico, pero la parte más importante frente al conocimiento de todo. Debe ser enseñado a toda la comunidad y al personal que allí labora. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Tiene que ser conocido por todos los propietarios y aparte las personas que ahí trabajan, o sea, conserje, personal de aseo, personal de mantención, etcétera. Tiene que ser conocido por todos los que están dentro y los que conviven dentro de del proyecto dentro de la comunidad. Debe ser practicado por toda la comunidad. Y esta parte es lo que yo les comentaba antes, simulacros. Se deben hacer sí o sí simulacros del plan de emergencia, simulacro de incendio, simulacro de sismo, ¿cierto? ¿Qué hacemos en caso de sismo? Listo, tenemos un simulacro, lo ejecutamos ahora, ¿cierto? Debemos practicar, porque en caso de una emergencia real, debemos estar bien preparados. Y si no practicamos, ¿ustedes creen que vamos a estar preparados frente a una emergencia? No vamos a estar bien preparados. ¿Ya? La práctica es importante. Lo otro, debe ser actualizado anualmente por el comité. Debe ser actualizado siempre, o sea, una vez al año como mínimo. Si existen modificaciones dentro del plan, que se cambiaron zonas de seguridad, que se cambiaron días de evacuación, que se cambió cualquier cosa, debe actualizarse el plan de emergencia y debe notificarse a todos los propietarios cada actualización. ¿Ya? Porque en el fondo yo como propietario tengo que estar al tanto. ¿Ya? A veces se hace por correo, qué sé yo, general, se siguen distintas estrategias, pero debe ser sí o sí actualizado y informado cada vez que se actualice. ¿Ya? Vamos con la siguiente diapositiva. Riesgos. Nosotros tenemos una serie de riesgos dentro de nuestros condominios, dentro de nuestras viviendas, prácticamente en todas partes, ¿cierto? Accidentes personales. Nosotros podemos tener accidentes personales dentro de nuestra vivienda, ¿cierto? Nos podemos tropezar, nos podemos caer, podemos tener un accidente eléctrico, podemos tener un incendio. ¿Estamos expuestos a accidentes personales dentro del condominio? Sí, estamos expuestos. Me mordió un perro, qué sé yo. Sismo. Lo mismo que les dije anteriormente. Nosotros en Chile los sismos los tenemos sí o sí. Por ende, es algo que va de la mano con nosotros. ¿Es un riesgo existente? Es un riesgo existente. ¿Tenemos que estar preparados? Tenemos que estar preparados. Fugas de agua y gas. ¿Fugas de agua son posibles dentro de un departamento? ¿Por qué no? Obviamente. ¿Cuál es el principal afectado? El primer piso. El primer piso se viene toda el agua hacia abajo y se empieza a inundar, ¿cierto? Me puede afectar artefactos eléctricos, me puede afectar cierto inmueble, me puede afectar en fondo cualquier tema, incluso recursos personales, y me puede provocar un daño, una pérdida monetaria, qué sé yo. Lo mismo con las fugas de gas. Las fugas de gas son reales en un condominio y sobre todo cuando yo tengo un estanque principal, este estanque de gasco, este estanque abastible principal grandote, y en donde ahí se distribuyen las cañerías a todos los departamentos. ¿Cierto? Es importante que nosotros sepamos cómo actuar y que le demos la importancia a esto. ¿Ya? Porque en el fondo no podemos subestimar. Yo, bueno, electrocución. El segundo punto. Nosotros tenemos accidentes eléctricos dentro de un condominio, incluso dentro de la casa. Yo los invito a que cuando ingresen a su propiedad, van a ingresar a mano derecha por lo general, o en el acceso van a encontrar un tablero de distribución, ¿cierto? En donde se encuentra el diferencial y los automáticos. El diferencial viene con un botoncito ovalado por lo general, que es una letra T, que significa test, prueba en español. Yo vengo, aprieto ese botón y automáticamente el automático se tiene que bajar, ¿cierto? Y eso me dice que el diferencial está funcionando frente a sobrecargas del sistema, ¿ya?
Es importantísimo eso, por lo mismo está ese botón test ahí, ¿ya? Ojo con las sobrecargas, ojo con conectar una zapatilla a otra zapatilla, un triple en otro triple. Las sobrecargas son muy comunes dentro de las viviendas, ¿ya? Porque estoy ocupando un elemento no adecuado, porque conecté el tostador de pan, el hervidor de agua, el refrigerador, todo en el mismo conector, y se me cae el automático a cada rato, y se me cae el automático a cada rato, y claro, le voy a poner la mano al automático, porque no sé si le pongo la mano al automático y siento que el automático está caliente, ¿cierto? Y eso perfectamente se puede entender que es un sobrecalentamiento, y el automático está avisando que hay un sobrecalentamiento y que por eso se cae. ¿Y qué hago yo? Lo sigo subiendo, lo sigo subiendo, lo sigo subiendo. ¿Ya? Ojo con eso, ojo con los artefactos eléctricos que se mantengan en buen estado, extensiones, las zapatillas, los cables, los enchufes, tienen que ser siempre, estar en buen estado. ¿Ya? Incendio. Incendio, me cuelgo de ese punto y del que viene a continuación, que es incendio y fuego en sartenes y freidoras. Nosotros podemos tener un incendio dentro de nuestro condominio que pudiese ser, como les dije anteriormente, un incendio declarado, que se pudiese producir por el punto que viene a continuación. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que estamos cocinando, sobre todo con elementos con aceite? Porque el aceite tiende a ser más inflamable, muy inflamable. Por eso incluso habla de sartenes y freidoras. Tiene conexión con la llama de la cocina, ¡pum!, y se nos incinera. De hecho, no sé si ustedes lo ven en estos programas de televisión de cocina, qué sé yo, que inflaman los sartenes. Y constantemente, ¿no? Y prende la llama, inflama, pero claro, es un fuego controlado. Tienen unas campanas del porte de la cocina, son gigantescas, por ende no tienen arriba un cielo de un material inflamable, cosa que nosotros sí tenemos en nuestras viviendas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Tenemos este sartén, se nos inflama, se nos calienta mucho, empieza a hervir, empieza a salpicar. Lo primero que hago yo en una parrilla eléctrica con un elemento que estaba congelado, vengo y le echo agua encima. ¿Qué pasa? El agua, en contacto con el aceite, con el fuego, se inflama aún más. ¿Por qué? Ustedes saben bien que dentro del elemento principal del fuego es el oxígeno. Yo vengo, le echo agua al fuego, que principalmente es oxígeno, vengo, le echo agua, ustedes saben bien que el agua es H2O, o sea, tiene partículas de oxígeno, yo le echo más oxígeno al fuego y se me va a inflamar aún más, ¿cierto? Me va a quedar la grande. En ese sentido, ¿qué es lo importante? Un extintor pequeño, hay extintores de 1 kilo, qué sé yo, tenerlo siempre en la oficina, en la cocina, ¿cierto? Tenerlo siempre a mano. Y una parte, una medida casera, que yo incluso la utilizo, la he utilizado y me ha servido, dejen guardadito por ahí en alguna parte 1 kilo de sal. 1 kilo de sal. Es lo mismo, en todas las bencineras tienen tarros con arena, porque sirve para contener derrames, incluso ahogar fuegos, extinguir fuegos. Lo mismo pasa con la sal. Yo echo la sal arriba del sartén que se está inflamando, ¿cierto? Y el fuego se va a extinguir. ¿Por qué? Porque le quité el oxígeno. Es el principal factor que necesita el fuego para poder funcionar y para poder ser, la propiedad del fuego es esa, ¿cierto? Entonces, si yo lo tapo con sal, el tema queda resuelto y se extingue ese fuego. Es importante que guarden 1 kilito por ahí, que dejen 1 kilo por ahí guardado en caso o cualquier cosa, porque créanme que les va a servir. ¿Ya? Les va a servir en caso de una emergencia, sobre todo asociado a los sartenes, a la freidora, a las parrillas a veces, que uno a veces en la parrilla comete el error y pone elementos congelados. Típico el pollo que viene congelado, uno lo pone arriba de la parrilla y la parrilla con elementos congelados sí o sí se inflama. Sí o sí. Y ahí estamos apagando el fuego en el balcón, me queda una mancha negra arriba en el balcón de la humadera, pero por suerte pude controlar el incendio. Ahora, evitémoslo. Evitémoslo, lleguemos un paso antes. ¿Ya? Es importante. Amenaza o aviso de bomba.
también es posible, pudiese suceder, aunque dentro de las probabilidades yo me atrevería a decir que es lo menos probable que pudiese existir. ¿Ya? Dentro de la normalidad que tenemos acá en Chile, ese tipo de cosas no se dan, pero sí que ha pasado y chuta, tenemos que incluirlo porque eventualmente puede pasar, aunque la probabilidad es baja. Objetos en espacios comunes. No sé, imagínense que en un espacio común un niño encuentra una cortapluma, que puede haber sido de un adulto que se le cayó. Imagínense que encuentra un niño una pistola a fogueo que era de un propietario y se le cayó y se le perdió, o cualquier elemento peligroso que yo pueda encontrar, y sobre todo que se pueda ser manipulado por los niños, si son los niños los que están jugando afuera en las áreas comunes. ¿Cierto? Porque nosotros por lo general estamos dentro del departamento, salimos a dar una vuelta, salimos a comprar, pero son nuestros niños los que están todo el día afuera jugando, ¿cierto? Por ende es importante considerar esto y tenerlo ahí dentro de las posibilidades. Robo, asalto. Al interior del condominio podemos tener robo, sí. Podemos tener asalto, sí, pero es menos probable. Robo sí que es probable porque en un lugar no habitado, si yo salgo a trabajar y llego al condominio y se metieron a robar, perfectamente pudiese ser. Ha pasado en condominios incluso que tienen control de conserjería, un portón automático y pasa, ¿cierto? Son cosas que han sucedido, no es algo desconocido. Y asalto en este camino que ustedes tienen desde el paradero hasta el interior de la propiedad, ¿cierto? Porque ustedes caminan por la calle, quizá se pueden topar con alguien que anda haciendo maldades, los pudiesen asaltar y les pudiesen provocar algún daño. ¿Qué hacen en ese sentido? Llego a conserjería y el conserje ya sabe que tiene que llamar a carabineros, ya sabe que tiene que llamar a bomberos. Esa es la clave. Agresión sexual, ¿pudiese existir? Sí, pudiese existir. Las agresiones sexuales incluso se están haciendo un poco más comunes, pero hay que atacarlas. ¿Ya? Y en ese sentido también los podemos abordar. Violencias de género también se dan y muy similares a las agresiones sexuales, es prácticamente lo mismo. ¿Ya? La violencia de género no debe existir, menos en una comunidad. ¿Ya? Porque en el fondo estamos para lo mismo, somos una comunidad, tenemos que estar enfocados en lo mismo. Ataque a un animal, como les dije al principio de la capacitación, ¿nosotros pudiésemos vernos atacados por un animal al interior de un condominio? Sí, perfectamente. Pero ¿en qué varía la probabilidad y la consecuencia? La probabilidad siempre es la misma por lo general. Pero si tengo un perro grande a un perro pequeño, la consecuencia es distinta. Pero pudiese existir, pudiese existir. ¿Ya? Deben abordarlo porque aparte, los animales tienen una ley de protección para el animal, ¿cierto? Pero es importante que ese animal, por muy ley de protección que él pueda tener, el animal no sea capaz de producir daño a las personas al interior del condominio. Nosotros lo que queremos es que el animal esté bien, pero que también la gente que tenemos al interior del condominio también esté bien. ¿Ya? Por ende, se incluye a la Sociedad Protectora de Animales, se incluye a quien sea necesario para poder controlar a este animal peligroso, ¿cierto? Vientos fuertes o tornados, inundaciones, olas de calor, sequía, riesgos industriales, alerta biológica, nube tóxica o inflamable. Todos estos son riesgos que pudiésemos estar expuestos. Un plan de evacuación es un conjunto de actividades y procedimientos tendientes a preservar la vida y la integridad física de las personas que habitan, laboran o visitan el condominio, en el evento de verse amenazadas mediante el desplazamiento a través y hasta los lugares de mayor exposición al peligro. Este procedimiento de seguridad consiste en desalojar total o parcialmente el recinto o una zona amenazada por un riesgo colectivo, como les comenté al principio. El plan de evacuación forma parte del PES, por lo tanto, este debe contener disposiciones complementarias y de fácil aplicación. Alcance del plan: sistemas de detección, coordinación, organización de la comunidad, sistemas de comunicación, educación y entrenamiento, inspecciones y simulacros. Aquí están nombrados los simulacros, son súper importantes. Cuando se inicia un proceso de evacuación, cesan de inmediato las actividades particulares y deberán seguirse solo las pautas preestablecidas en el PES y las instrucciones impartidas por las autoridades de la emergencia, en este caso, coordinador general, administrador, conserje, mayordomo, responsables de piso, etcétera, ¿cierto? Acá nosotros tenemos un plano de evacuación.
un plano básico con la disposición de cada uno de los edificios, ¿ya? Y cada uno tiene una letra asignada, ¿cierto? Y cuál es la distribución de cada uno de los departamentos. Acá nosotros tenemos un plan estipulado, propuesto, en donde están las zonas de seguridad, en donde están las vías de evacuación correspondientes, ¿ya? Obviamente esto lo tenemos que aterrizar a la realidad, como les comenté al principio, a la realidad heterogénea de cada uno de los que participan, ¿ya? Es importante adaptarlo, porque si no, simplemente no vamos a tener un buen plan, y en caso de una evacuación, en caso de una emergencia, no vamos a actuar de buena manera. Actividades después de la emergencia. No debe retornarse al interior del edificio hasta no estar seguros de que el incendio o la emergencia ha pasado por completo. Esa parte es re importante. Hasta que no pase la emergencia, yo no reingreso. Que se me quedó el celular, que se me quedó un polerón, que se me quedó cualquier cosa dentro del condominio. No, yo no puedo entrar hasta que la alerta se dé de alta. ¿Ya? Ojo con eso. Esto lo indicará el coordinador luego de consultar con el oficial a cargo de bomberos. En el caso de un incendio, es el oficial a cargo de bomberos quien instruirá al coordinador, y el coordinador a su vez dará luz verde para que puedan reingresar. En caso de un sismo, solo podrán habitarse las dependencias si bomberos o la dirección de obras municipales así lo autorizan. En ausencia de ellos, hasta que el personal de mantención interna, en conjunto con el coordinador, hayan revisado prolijamente las instalaciones, no exista evidencia o riesgo de caída o desprendimiento de materiales o daños de sistemas de alimentación sanitaria, eléctrica o otro tipo. El sismo por lo general nos deja la grande, y sobre todo un terremoto de gran envergadura nos puede dañar las conexiones de gas, nos pueden dañar las conexiones de agua, nos pueden dañar las conexiones sanitarias y nos pueden dejar un daño importante, ¿cierto?, al interior del condominio. Las personas a cargo de esto deben revisar todo esto, ¿cierto?, antes de poder dar luz verde. Algún desmoronamiento de alguna cornisa, algún desmoronamiento de alguna terraza, alguna parte de la fachada del edificio, qué sé yo. Todo ese tipo de cosas se deben analizar antes de que vuelvan a reingresar, ¿ya? Luego de la revisión se habilitarán las escalas y el suministro normal eléctrico y de gas, en la medida de que se encuentre en perfecto estado y no haya sido causa del incendio o hayan resultado dañados a consecuencia de él. ¿Ya? El coordinador de seguridad, o quien lo subrogue, porque puede tener reemplazante, informará a los líderes de evacuación en la zona de seguridad si es posible reingresar al edificio o no. ¿Ya? Eso básicamente es la presentación, ¿ya? Es importante, ¿cierto?, que después de la emergencia, para reingresar o para retomar las actividades normales, como lo comentaba anteriormente, sea autorizado siempre por el coordinador de emergencia, ¿ya? Bueno, eso sería en cuanto a la capacitación. Ahora los dejo con Mariela. Primero que todo, Ignacio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y realizarlo esta capacitación a los dos grupos. Me pareció súper interesante este tema, que es súper poco hablado, y desde el 2010 creo que se incorporó este tema porque en su momento los planes de emergencia no estaban bien constituidos en todos los condominios, ¿ya? Y por otra parte, comentarles todos ustedes que tenemos acá al experto, y si tienen alguna duda, pregunta, consulta, para que aprovechemos estos últimos minutitos que nos quedan con él, sería súper importante si tienen alguna pregunta para realizarles a él. En cuanto a una pregunta que nos hicieron, buenas tardes, consulta, ¿tendremos un gas en común? Tenía entendido que cada familia debe comprar su balón de gas. Sí, cada familia debe comprar su balón de gas. Ignacio en un momento dio solamente un ejemplo de esos gases grandes para todo el condominio, ¿ya? Así que no sé si tienen alguna duda, consulta. Bueno, y también mencionarles que, hablando del tema un poco atrás, del tema de los peligros de animales que Ignacio mencionó en algún momento, por eso es súper importante tener el reglamento interno claro de la responsabilidad de los animales que se debe tener dentro, quién finalmente va a ser responsable del animal y cuántos animales se van a permitir por el condominio,
Ya, por eso hemos hablado de la tenencia responsable de animales. También, por ejemplo, el tema de las escaleras. El tema de las escaleras, uno es dueño de su departamento hacia adentro. No se puede tomar, por ejemplo, el tema de las escaleras, poner plantas. Si bien es lindo, son lindas las plantas, pero esas son vías de evacuación. Ya, y bueno, que nadie quiere hablar, comentarles de que yo voy a dejar este video en una cápsula informativa, tal como lo hemos venido haciendo hasta el momento, para que ustedes incorporen su nombre, su root, y consulta cuando habrá reunión para aclarar cuántos animales se pueden admitir. Eso lo vamos a ver durante la organización del plan de intervención social. Consulta qué pasa, ni Dios lo quiera, se derrumbe una torre por un temblor. ¿Quién se hace cargo de la torre? No, no tengo idea. Y, Ignacio, ¿tú sabes eso? Mira, en realidad, con respecto a esa pregunta, Mariela, y la hace Marcela Zavala, Marcela, mira, en realidad, claro, es un extremo importante el que tú planteas, pero no puedo desconocer esa realidad porque en Santiago pasó por el terremoto. De hecho, en Maipú, unos edificios se desplomaron, se cayeron prácticamente arriba del subterráneo donde estaban los vehículos, los pilares se desmoronaron y prácticamente quedaron chuecos los edificios. Por ende, es una realidad que pudiese suceder. Ahora, en caso obviamente de un daño, viene un estudio, se ingresa la dirección de obras municipales, viene un estudio en base a las resistencias de hormigón, se hace una serie de investigaciones asociadas a la construcción del condominio en sí y tratar de velar por las responsabilidades que existan por parte de la constructora, por parte de la inmobiliaria, por parte de quien pueda ser responsable. ¿Ya? Ahora, en caso de terremotos, digamos, de mayor envergadura, 8.8, 9, qué sé yo, e incluso más, eh, chuta, a veces nos vemos a la disposición del de arriba, pero es importante recalcar que toda la construcción en Chile es antisísmica. De hecho, los constructores chilenos, son un ejemplo en el mundo de construcción. O sea, si hubo un terremoto acá en Chile, 8.8, que ha sido de los terremotos más grandes de la historia del mundo, y se cayó un edificio en Concepción y otro en Maipú, dos edificios de la totalidad de Chile, no es un tema que nos debiese preocupar. Porque en realidad, por la probabilidad, es muy poco probable. ¿Por qué? Porque la construcción tiene muy buena calidad acá en Chile. ¿Ya? Y los departamentos, por lo general, que sufren daño, son departamentos sobre pilotes, sobre pilares, con estacionamientos en subterráneo y edificios también de más de 20 pisos, en donde la ondulación en el punto superior es más grande también. Como anécdota o como punto ahí adicional, para que ustedes lo consideren, en el terremoto del 2010, el Costanera Center, que es el edificio más alto que tenemos en Chile, el punto más alto osciló 1 metro hacia cada lado. Imagínense, 1 metro se movió para allá, 1 metro se movió para allá durante el terremoto, por ende, y el edificio no se cayó, y el edificio tampoco sufrió daños, por ende, la construcción y la calidad de construcción en Chile da la tranquilidad de que no debiese derrumbarse una torre por ningún motivo, menos por un temblor. Ahora, en caso de un terremoto, pudiese pasar, pero es muy poco probable por la calidad que nosotros tenemos acá en Chile. Bueno, Eso no hay más consultas, Ignacio. Quiero agradecerte por la participación, por tu gracias a tiempo. ustedes. Y claro, vamos, ojalá que todas las personas tienen que responder en Google Drive, que yo les voy a dejar la actividad en el grupo. Y ahí vamos a reunir todas las preguntas y después seguimos trabajando para hacer confeccionar el plan de emergencia junto a Ignacio. Me parece que es así después te envío las preguntas Por y favor. confeccionamos el plan de emergencia. ¿Ya? Ya no, listo. Así que, Muchas gracias. gracias. Chao, que estén bien. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Ignacio. Ahí alguien me está hablando. Luis, No, le dijo muchas Muchas gracias. gracias. muchas gracias a ti también por asistir. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias.
Chao, gracias. Chao, Chao. gracias. Gracias a ustedes.